no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Yo soy hijo de una familia muy sencilla. Mi madre estaba en casa, mi padre era veterinario y en un pueblecito de la diócesis de Toledo es donde crecí, en la sierra de San Vicente, junto a Talavera de la Reina. En aquel lugar, el Real de San Vicente, mi padre era funcionario y estaba destinado, y allí vivimos hasta que él se jubiló. En aquel lugar no nací, porque nací en Madrid, porque, bueno, pues circunstancias así lo dispusieron mis padres. Éramos 4, pero antes de nacer yo murió uno de mis hermanos, con muy poquitos meses. Cuando yo nazco, mis padres me bautizan en el hospital de la Milagrosa, es decir, nada más nacer, aquí en Madrid, y bueno, pues enseguida se va mi madre hacia el pueblo donde están. Y allí, bueno, pues crecí en los primeros pasos y allí pues recibí mi primera comunión, que es como un primer momento como muy especial para mí. La primera vez que yo pensé o deseé, o el Señor puso en mi corazón ese deseo de ser sacerdote, fue en la primera comunión. Por lo tanto, cuando yo vivo la experiencia de dar la primera comunión o la primera confesión, en mi corazón siempre hay una acción de gracias por esos niños, esas niñas, pero también por lo que yo viví, ese paso, ese momento, esa gracia, ese encuentro, esa vivencia inolvidable, ¿no? O sea, yo lo recuerdo con muchísima gratitud al Señor y a mi familia, evidentemente. Pero inmediatamente después de hacer la primera comunión yo empiezo de monaguillo, es decir, que es como un paso natural. En mí lo fue, en otros a lo mejor muchas veces encontramos que hay niños que hacen la primera comunión y tristemente, por las circunstancias que sean, muchas veces por sus familias, tristemente, lo que tanta ilusión han puesto y deseado no continúa, porque los padres no son conscientes de lo que significa o ha significado ese momento. En mi caso fue todo lo contrario. Mi familia alienta ese deseo de niño. Los sacerdotes son personas muy cercanas siempre en mi casa. Un hermano de mi abuelo era sacerdote y bueno, pues los sacerdotes no son extraños, no han sido nunca extraños en mi casa. Yo siendo niño siempre he visto sacerdotes en mi casa, siempre. Los sacerdotes del pueblo o amigos de mis padres, bueno, era normal, para mí es como muy normal eso. Incluso un familiar de mis padres, de mi padre, pues le mataron en la guerra, sacerdote. Con lo cual quiero con esto expresar que el vínculo sacerdotal para mí es normal. Pero curiosamente yo empiezo de monaguillo sin ser consciente de nada de eso, nada de eso. La cercanía con los sacerdotes hace que bueno, pues yo conozca un amor muy grande por la Virgen. Es muy bonito porque cuando yo soy niño eran sacerdotes mexicanos los que había en mi pueblo durante un periodo de tiempo. Y esos sacerdotes mexicanos pusieron en mi corazón un amor a la Virgen de Guadalupe impresionante. O sea, la Virgen de los Dolores es la patrona del pueblo, una preciosa talla, una imagen maravillosa, una expresión impresionante, con una espada que traspasa su corazón. La Virgen de los Dolores es la patrona, como la referencia de mi vida, sin duda ninguna, pero también lo es la Virgen de Guadalupe. Y curiosamente, para un niño, que esa frase de no estoy yo aquí, que soy tu madre, ha sido una frase que en muchos momentos de mi vida ha sido como directamente recibida de labios de ella, porque lo aprendí de niño o porque desde niño la Virgen me lo dijo. Ser monaguillo ha sido para mí como algo natural, jugar en la plaza del pueblo, jugar con otros niños y servir a Jesús, estar con Jesús. La adoración eucarística, por ejemplo, pues para mí ha sido como una cosa como muy natural también.
En mi pueblo, en mi parroquia, en aquel lugar, los jueves había adoración eucarística. Era un privilegio irme con mi madre a rezar, pero yo recuerdo, ¿no? Nunca vi a mi padre faltar a misa, por ejemplo, un domingo, nunca. O sea, mis padres, una familia sencilla, trabajadora, pero con la fe siempre en casa, como algo natural, siendo como lo es tan sobrenatural. Y en ese sentido, pues como vivencia personal, la experiencia de ser monaguillo hizo que en un momento dado los otros niños se lo fueran dejando y yo permanecía. O sea, no me costaba ir creciendo y permanecer junto al altar. En muchos casos, según íbamos creciendo, nos íbamos retirando de ese servicio. Ser monaguillo para mí fue clave porque, de hecho, después, ahora lo contaré, pero siendo sacerdote, pues fui el responsable de vocaciones de toda la diócesis de Toledo. Y lo primero que el Señor me concedió fue iniciar los campamentos y las actividades de monaguillos en la diócesis de Toledo. Y bueno, pues llevo 30 años de cura. En la diócesis de Toledo llevan 29 años haciéndose esas actividades, ¿no? Pero porque yo lo había vivido, o sea, promover la adoración eucarística, promover los monaguillos, alentar a los sacerdotes, o yo mismo ahora, ¿no? Cuidar esos niños. Es que es tan importante hacerlo. Cuando yo llego a Madrid a estudiar es porque mis hermanos estudian en Madrid. Mis padres disponen, bueno, pues que es el momento de que yo me venga con ellos. Ellos están en la universidad, yo estoy en secundaria, en BUP, y curiosamente justo un año antes ha ocurrido un acontecimiento histórico, ¿no?, en España, que es aquella gran visita de Juan Pablo II por toda España, ¿no? En clase de religión en el colegio en Talavera, donde yo estudiaba antes, primero estudié en el pueblo, en el Real de San Vicente, después en Talavera. Bueno, pues el profesor de religión, con buen criterio, don Damaso, nos alienta a todos a que preparemos una redacción, un trabajo, bueno, pues una cosa para conocer a Juan Pablo II. Claro, yo como niño, como preadolescente, bueno, pues me enfrasco en aquella tarea. Y bueno, me enamoró Juan Pablo II, ¿no? Como me había enamorado antes, pues de los santos que en la primera comunión me regalaron libros de ellos. Entonces, en mi vida siempre ha sido ha habido un deseo muy grande, el Señor ha puesto ese deseo de conocer la vida de los santos. El Papa Juan XXIII, que yo no lo conocí, pero su vida fue para mí un referente siendo niño. San Francisco Javier, San Damián de Molokai, y de repente me encuentro pues con la figura de Juan Pablo II y bueno, pues en aquel lugar en Toledo tuvo aquel encuentro que fue destinado, el viaje fue repartiendo. En Ávila habló de la vida contemplativa, cuando visitó Toledo habló del laicado. Cada lugar, aquel viaje apostólico, que no ha habido algo semejante desde entonces, bueno, pues el Papa, con ese criterio, fue regalándonos mensajes, ¿no? Bueno, yo allí era un niño que disfruté de aquel encuentro, que para mí fue como la primera JMJ, que tanto me han ayudado a lo largo de mi vida, ¿no? Aquello era, pues, una visita especial. Aquel viaje para mí marcó, porque resucitó tal vez, o sopló las ascuas de mi deseo vocacional. Pero, bueno, pues la providencia hizo que todavía no entrase en el seminario. Después de aquel viaje, yo me vengo a vivir a Madrid con mis hermanos y conozco a los claretianos. Y lo mismo, me enamoré de San Antonio María Claret. Algunos compañeros míos se fueron con los claretianos. Yo no me fui, pues porque Dios no dispuso, porque me hubiera ido encantado, ¿no? Pero en aquel momento mis padres y mi tío abuelo sacerdote, los amigos sacerdotes de mis padres, bueno, pues ellos sugirieron a mis padres
bueno, ¿por qué en lugar de irse con los religiosos claretianos no se va a nuestro seminario de Toledo? Y bueno, pues después de 2 años en Madrid estudiando, pues ingreso en el seminario aún menor de Toledo, ¿no? Y bueno, pues en aquel momento yo tenía 15 años, 16 años, y en plena adolescencia yo decido irme a Toledo, al seminario, porque los 2 años aquí, en Madrid, en el Claré, con mis compañeros de clase, con mis amigos, con mis amigas, bueno, fue un momento muy bonito porque yo fue los primeros ejercicios espirituales que hice, las primeras Pascuas, fue una experiencia muy buena, en medio de la adolescencia, evidentemente. Es decir, que Dios me dio los recursos y las personas que siempre me ha regalado en cada momento de mi vida, tener personas maravillosas que siempre me han ayudado y me han dado ejemplo y me han alentado, ¿no? Entonces, la experiencia aquella me sirvió para lanzarme a decir en casa pues que aquel deseo infantil ya era un deseo no olvidado, sino que en ese momento crecía. Y fue clave San Antonio María Claret. O sea, yo deseé ser como él, pero como deseaba ser como Juan Pablo II, como cualquiera de los santos sacerdotes que yo, su ejemplo me sirvió de modelo, ¿no? Y bueno, pues entro en el seminario de Toledo. En un día de cumpleaños mío, un sacerdote me regaló una estampa, una postal, y bueno, pues la conservo, ¿no? Y esa postal no tuvo más importancia que un regalo entre otros, ¿no? Una dedicatoria, una imagen y ya está. Pero bueno, pues yo guardé aquello, y mi sorpresa fue cuando yo entro por primera vez en el seminario de Toledo, entro en la capilla del seminario mayor y me encuentro con esa imagen de la Inmaculada. Fue como tú y yo nos conocemos de siempre, ¿no? Literalmente, ¿no? O sea, fue como un encuentro de amor, o sea, como un encuentro de certeza, como estás en casa. Yo entraba como nuevo en aquel lugar, pero yo veía que allí estaba mi madre. Y en ese sentido, bueno, pues yo cuando he cumplido, por la misericordia de Dios, las bodas de plata, pues he vuelto a regalar aquella estampa, porque en mi ordenación también la hice. O sea, la imagen de la Inmaculada del Seminario de Toledo, que es una imagen que para todos los sacerdotes de Toledo, evidentemente, es muy significativa. No solo por ser la patrona de España, es la patrona del seminario, pero además todos los sacerdotes nos consagramos a ella, y debajo de su imagen está el pergamino de cada uno de los cursos, y allí, bueno, pues ahí están recogidos de hace muchísimos años, y cuando nos reunimos con motivo de nuestros aniversarios, buscamos entre tantos pergaminos, desplegamos ese documento, hacemos memoria de la historia que el Señor ha hecho con nosotros, y sobre todo agradecimiento vivo y actual por cómo la Virgen ha protegido y ha guardado nuestro ministerio, ¿no? Nuestro corazón. A los pies de la Virgen están nuestros nombres. Pero hay un detalle, ¿no?, que es muy bonito. La Virgen de la Inmaculada del seminario tiene sus manos recogidas sobre su pecho, ¿no? Entonces nosotros siempre sentimos, ¿no?, que nuestros nombres están escritos en su corazón, como el mismo el santo cura de Ars decía a sus feligreses. Hay una historia preciosa del santo cura de Ars, cuando la declaración del dogma, pues él hizo eso, coger todos los nombres de sus feligreses y ponerlos en la imagen de la Virgen, ¿no? Bueno, pues nuestros nombres están escritos en su corazón, sin duda ninguna. O sea, el seminario menor como el seminario mayor, mis mejores amigos, yo tengo amigos evidentemente de otras etapas y otros momentos. Mis mejores amigos son mis hermanos sacerdotes, y los que en el camino pues decidieron no continuar, o su discernimiento hizo que no llegasen a ser sacerdotes. Yo, casado, compañeros míos, mantengo amistad con ellos, pero mis mejores amigos son los sacerdotes, ¿no? Y también, ¿no?, la etapa del seminario,
Bueno, es que yo la recuerdo con gratitud, con alegría. Yo he sido feliz en el seminario. Bueno, tan feliz fui que terminé en el seminario y me quedé en él, de formador, ¿no? Digo yo, porque otra explicación no hay, ¿no? O sea, fue curioso, muy curioso. A nosotros, yo era el más pequeño de mi curso, por edad, y bueno, mis compañeros de curso, tenemos entre ellos pues, gente que había estudiado en Estados Unidos en Harvard, gente que había terminado sus carreras, gente que, bueno, pues de Toledo y de otras diócesis, de otras provincias que venían a Toledo, muchísima gente. Éramos un curso súper numeroso, en clase éramos 40, o sea, para Toledo 26 sacerdotes fuimos de ese curso. Bueno, o sea, era un momento en el que el seminario mayor de Toledo superábamos el centenar. Bueno, don Marcelo para nosotros era pues un padre, un pastor y un referente, ¿no? Yo recuerdo palabras suyas, momentos vividos de celebraciones. Bueno, don Marcelo, yo le rezo y le pido su intercesión y recuerdo cosas que él nos ha dicho, ¿no? Porque las tengo grabadas en el corazón, igual que de mis formadores, ¿no? Entonces yo, bueno, termino en el seminario mayor y curiosamente, bueno, pues don Marcelo a mí me nombra formador del seminario menor. O sea, una cosa que fue, bueno, un poco extraña, porque en esos momentos no éramos los sacerdotes diocesanos quienes teníamos esa tarea. Lo nuestro era lo lógico y lo habitual, como así ha sido, bueno, pues ser destinados o bien de vicarios parroquiales, en la mayoría de los casos, o de párrocos en algún lugar, ¿no? Bueno, a mí me encomiendan esa tarea. Y bueno, pues para mí fue una sorpresa, evidentemente, porque yo no sustituí a ningún sacerdote diocesano. Entré para una labor que hacían los sacerdotes operarios y que durante muchos años, 100 años, han sido los formadores en el seminario mayor y en el menor. Entonces, bueno, yo empiezo de formador en el seminario con 24 años. Y bueno, aquello era como un campamento permanente, o sea, es un seminario que en este momento, tristemente, es el único seminario que queda en España con las características de seminario como centro educativo también. En aquel momento, hace 30 años, cuando yo empiezo, había otros seminarios por España, pero es verdad que la providencia hizo que en Toledo hiciéramos no sé, un reciclaje tal vez, algo surgió y se consiguió que a día de hoy se mantiene. O sea, y eso yo bendigo al Señor y le doy gracias por lo que en aquel momento vivimos y por lo que después ha continuado. A mí tengo la alegría, ¿no? y la gratitud con el Señor y con las personas que estuve, que empezamos cosas que perduran en el tiempo. O sea, 30 años después se siguen haciendo mucho mejor que entonces, cosas que en aquel momento se empezaron a hacer, y es verdad que las actividades con los monaguillos, por ejemplo, no se hacían. El visitar institutos para presentar la vocación en Toledo no se hacía. Campamentos se hacían, pero no vocacionales. Y bueno, pues peregrinaciones y actividades que se empezaron a hacer, que se siguen haciendo, hasta ese momento no se hacían. Bueno, ¿qué se hacía entonces? Bueno, pues se hacía como un centro educativo y ya está. No había esa pastoral de búsqueda y esa pastoral vocacional, porque el concepto que en aquel momento había era que trajeran los chicos, que viniesen. Y en aquel momento, bueno, pues con el rector que había, los formadores que estábamos, decidimos salir a buscar. Y en ese sentido, pues sí, hubo una aportación. Yo no creo que sea mía, pero sí que en aquel momento pues coincidió con aquel cambio, ¿no? Y un cambio feliz, porque ha hecho posible que el Seminario Menor de Toledo perdure cuando otros tristemente se han cerrado. En el camino de mi historia de salvación, porque es el Señor el que nos salva, es verdad que ha habido como claves, ¿no? La familia, el amor a la Iglesia, mis hermanos sacerdotes, los jóvenes, y es verdad que el tema del arte, el Señor, bueno, pues también me ha regalado como un deseo muy grande de aprender, ¿no? y de cuidar.
Y bueno, es verdad que en estos años de ministerio, sí, el Señor me ha regalado 30 años de ministerio, 10 en el seminario menor, 20 que llevo de párroco en Yepes, y cuando yo entro en Yepes, bueno, pues me estudio todo lo que encuentro, busco toda la información, y de repente, evidentemente, descubro pues que esa parroquia tiene un milagro eucarístico, que esa parroquia tiene los mejores cuadros de Luis Tristán, el mejor discípulo del Greco. Veo que es una parroquia que la clave está en la Eucaristía. Y claro, yo en mi casulla de ordenación lo que hay es una sagrada forma por delante y una estrella por detrás de María, como lo que a mí me ha, desde niño, el amor a la Eucaristía. Claro, el entonces cardenal Cañizares, don Antonio Cañizares, bueno, pues me manda a Yepes y me dice, bueno, pues que empiezo allí, y yo le digo, bueno, voy de vicario parroquial, ¿no? Y dice, no, no, vas de párroco, ¿no? Y yo me acuerdo, ¿no?, de aquella conversación que le digo, bueno, don Antonio, no se preocupe, si en un año usted ve que esto no funciona, no tenga problema de cambiarme o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues llevo 20 años allí, ¿no? Y bueno, pues después de don Antonio Cañizares, pues llega don Braulio, y en estos 20 años, pues también tuve que desempeñar, con muchísima gratitud en el corazón, pues 11 años de vicario episcopal, con el arzobispo Rodríguez Plaza, y un año con don Francisco Cerro, ¿no? Pero es verdad que cuando yo llego a la parroquia de Yepes, lo que yo predico en aquella primera misa, lo que había predicado en mi primera misa, era precisamente el amor a la Eucaristía y el deseo de que la gloria de Dios sea reconocida y que Él sea el Señor, el centro de nuestras vidas. Claro, yo cuando llego, pues una de las cosas que me llama la atención es que la iglesia está siempre cerrada, y tenemos el privilegio en Yepes de tener un Carmelo, que es un privilegio, ¿no?, tener una comunidad de vida contemplativa, pero las monjas tienen también su capilla cerrada, otra ermita que hay está cerrada. Bueno, entonces lo primero que hago, me pongo a trabajar para que la capilla se abra, ¿no? Y bueno, pues eso fue un objetivo, el primero de todos, que se logró, y de hecho, pues así es, ¿no? El Señor está constantemente visitado por tantas personas que acuden a la capilla por la mañana, por la tarde, porque a mí me parecía que una parroquia puede ser muy eucarística en su pasado, pero si no se cuida es simplemente eso, memoria de algo que ocurrió. Entonces, ese detalle, por ejemplo, para mí fue muy importante, ¿no? Otro detalle fue, pues, que me hablaban, ¿no?, que había existido una emisora y tal, que ya hacía años que había desaparecido, y yo, pues en aquel momento, ¿no?, dije, hay que conseguir que Radio María, pues, esté en Yepes, ¿no?, porque en aquel momento no se oía en toda España Radio María, ¿no? Entonces pusimos una antena para que se oyera Radio María, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, ¿no?, que el amor a la Virgen, pues llegue a todos, ¿no? Y la presencia, pues, del mensaje, la formación, la liturgia, abrir la iglesia, exponer el Señor, formar a la gente, cuidar los movimientos apostólicos, pero también eso, ¿no?, cuidar todo lo que es el templo, ¿no? Cuando yo llegué había un problema bastante evidente, no se veía nada, estaba todo a oscuras, había habido unas circunstancias, y bueno, pues lo primero que fue iluminar el templo, ¿no?, porque es un templo maravilloso que estaba a oscuras, ¿no? Y como tantas otras cosas, pues en el camino de estos 20 años, pues se han ido haciendo, pero sobre todo cuidando a las personas. O sea, yo en estos 20 años de párroco he tratado de alentar muchísimo la dirección espiritual, el acompañamiento personal, el compromiso apostólico. Por ejemplo, Cáritas, que uno dice, pues cuando yo llegué no existía Cáritas parroquial. Lo primero enseguida fue abrir Cáritas, ¿no?, atender a las familias, a las personas necesitadas, ¿no? Claro, en 20 años han ocurrido muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, la misión diocesana, las asambleas familiares. O sea, es que es tan bonito, o sea, tan bonito ver que la gente se junta en los barrios. Es que eso lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo porque la gente le hace mucho bien rezar juntos en una casa, como los grupos de oración de madres, como, bueno, pues las actividades de evangelización.
el regalazo que ha supuesto para mí como sacerdote, para mi ministerio, pero también para mi comunidad, ¿no? Pues el regalo de los retiros de Maús, hacerlo con la parroquia de Ocaña, o los seminarios de vida que alentamos desde la parroquia. Bueno, todo eso y tantas otras cosas, ¿no? El movimiento familiar cristiano, que he sido pues 29 años viceconciliario diocesano, bueno, no sé, cursillo de cristiandad, la adoración nocturna, por supuesto, las hermandades y cofradías, acción católica, o sea, todas esas realidades, cuidarlas, todas esas realidades, alentarlas, pero sobre todo, creo, ¿no?, que todo eso para algo, y todo es para evangelizar y que la gente conozca el amor de Dios. En Yepes no se entiende la historia sin la Eucaristía, pero es verdad que no se entiende sin su templo, ¿no?, sin la parroquia, sin lo que se le llama, ¿no?, vulgarmente y comúnmente la Catedral de la Mancha, ¿no?, la colegiata, ¿no? Es verdad que el templo es el referente, está en el centro del pueblo, es una obra tan magnífica de Alonso de Covarrubias, es el final del gótico, principio del Renacimiento, o sea, es maravilloso, es un templo de una belleza, de una estilidad que no pasa desapercibido a quien lo ve por primera vez, pero a quien lo ve constantemente, ¿no? El templo, para todos los cristianos, estemos en cualquier lugar, es donde hemos recibido la fe, donde se alimenta con la Eucaristía, con los sacramentos, con la comunidad, donde escuchamos la palabra, donde recibimos el perdón, donde despedimos a nuestros seres queridos, eso en cualquier lugar. Pero es verdad que hay, sí, es cierto, ¿no?, comunidades que tal vez sean más conscientes de ello, o comunidades que tienen la suerte de haber recibido un legado artístico y que es evidente, ¿no? Entonces, bueno, en estos 20 años ha habido que ir arreglando cosas, ¿no? Esa capilla que se abrió para que la gente pudiera entrar, bueno, pues hubo que hacer obras, ¿no? Después hubo un problema muy grave de un lavado de la cimentación, se partió el ábside, fue un problemón. Bueno, pues se afrontó en aquel momento, ¿no? Pero lo que no podíamos ni imaginar, evidentemente, es que como consecuencia, ¿no?, pues en el año 2021, de aquella nevada famosa de Filomena, que la estructura quebrase. Estamos hablando de un problema estructural, no estamos hablando de una, bueno, pues de como todos queremos, ¿no?, que sea bonito el templo, que esté bello, hacer incluso algún enriquecimiento ornamental. No, estamos hablando de un problema estructural. Estructural quiere decir que si no se subsana, se viene abajo. Entonces, bueno, cuando ocurre esto, ¿es directamente por la nevada? Bueno, pues evidentemente sí. ¿Era un problema que podría haber ocurrido a largo plazo? Seguro que sí. Pero en cualquier caso, bueno, pues ha habido que afrontar esta situación y la situación nos ha puesto en una alerta y en una alarma y en una búsqueda para que los del pueblo respondieran, y es impresionante la respuesta, pero también que fuera de esta localidad también se conociera la belleza de este lugar y que sobre todo también hubiera conciencia de la gravedad del problema. Es verdad que cuando se moviliza, cuando se consigue una unidad, cuando una familia está unida, y es la Virgen sin duda, el Rosario, por ejemplo, la Eucaristía del domingo, una familia unida, muy difícil de quebrar, muy difícil de romper. Eso es como un hilo, ¿no? Tú juntas varios hilos y conviertes una cuerda. Una cuerda es dificilísimo de romper. Unos hilos sueltos son muy fáciles de... Bueno, pues esto mismo, ¿no? O sea, una comunidad que es grande, sí, lo es, gracias a Dios, por el número de participantes habituales en las celebraciones. Pero un pueblo, además, sensible con el patrimonio y con su realidad, un pueblo unido no está pasando desapercibido ante la realidad social que está tan desquebrajada. Cuando tú ves una familia numerosa, cuando ves una familia unida, cuando ves en un hospital una familia en torno a un enfermo, cuando tú ves unidad,
eso no pasa desapercibido, ¿no? Entonces, cuando necesitamos tanto ser comunidades vivas, pero es que necesitamos estar unidos para ser vivos. Lo mismo que pasa con la Iglesia en este momento. O sea, para mí es fundamental lo que he aprendido en el seminario, o sea, el amor a la Iglesia, dar la vida por la Iglesia. Entonces, necesitamos eso, y eso no pasa desapercibido. Y la parroquia de Yepes en este momento vive una situación que mucha gente se ha sentido solidaria y se está sintiendo solidaria precisamente por eso. Yo creo, ¿no?, que el hecho de que estamos defendiendo algo cultural, algo patrimonial, no es solo eso, sino que estamos defendiendo nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra fe. Para muchas personas en este momento esto no tiene ningún valor, y eso nos alienta todavía más a reconocer que necesitamos esto. Es verdad que en nuestro momento actual de la historia lo histórico no tiene ningún valor, es lo inmediato y además lo ideológico. Y aquí no hay ideología y aquí no es lo inmediato. Aquí lo que estamos custodiando, tratando de salvar, por eso ese grito, ¿no?, salvemos la colegiata, es precisamente algo que hemos recibido y nos gustaría legar. Pero esto, yo pondré un ejemplo, ¿no? Es como muchos niños, muchos jóvenes, ¿no?, pueden pensar que la mejor comida del mundo es la comida basura. Cuando una persona tiene el gusto de probar lo que hace su abuela, sabe que esa comida no es la misma que la que come en otro lado, ¿no? Bueno, yo estoy convencido que lo que estamos nosotros en este momento defendiendo, tratando de salvar, antes o después, los que tal vez en este momento no lo reconozcan, antes o después lo reconocerán. Porque no es comida basura y no es cualquier cosa, es lo más valioso que tenemos para poderlo dejar, porque lo que no tiene valor ni lo tiene hoy ni lo tendrá mañana, pero lo que tenía valor entonces lo sigue teniendo. Y en el fondo, y sobre todo, es que la clave está en que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, porque no estamos hablando solo de un templo como el Evangelio, ¿no? No hablaba solo del templo, hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, estamos hablando de reconstruye mi iglesia, lo que el mismo Francisco escucha y al principio no entiende. Francisco de Asís escucha eso del Cristo de San Damián. Yo que también pues tengo la misión, ¿no?, de desempeñar una tarea ahora, además de párroco, pues también con respecto a un colegio, ser director, es un colegio que está bajo el patrocinio de Santa Clara, ¿no? Y yo constantemente recuerdo esa frase de Clara, que le dice a Inés, mírate en el espejo de la cruz, pero recuerdo constantemente que la cruz habló a Francisco y le dijo, reconstruye mi iglesia. O sea, estamos en ese punto, estamos en esa necesidad de que descubramos el valor de nuestro templo, descubramos el valor de nuestro cuerpo, descubramos el valor de nuestra vida. Estamos en un momento que hay tanto que proteger y defender que no estamos para entretenimientos, pero lo valioso no se cuida sin esfuerzo y sin sacrificio. Lo valioso se cuida con oración, con entrega, lo valioso se cuida porque lo hemos recibido como un don. No es posible defender lo valioso sin generosidad y sin entrega. Está clarísimo eso. Y por eso es tan importante defender la familia, defender un legado histórico como es este, defender, por supuesto, a los jóvenes, ¿no?, de tantas cosas. Yo lo veo con los adolescentes, con los niños en el colegio, ¿no? Ayer mismo, ¿no?, pues hablaba con una persona, digo, o sea, es que no somos conscientes del peligro que los chicos tienen con un teléfono en la mano. O sea, es que es increíble, o sea, cómo estamos permitiendo, o sea, qué está pasándonos, ¿no? O sea, qué nos está pasando para que lo más valioso que tenemos no lo estemos defendiendo y protegiendo. Yo soy un hombre feliz, tengo muchísimos problemas, tengo muchísimos disgustos, pero soy un hombre feliz en medio de esos problemas y disgustos. Soy un hombre que doy gracias a Dios cada día
por ser sacerdote. O sea, llevo mi vida, ya llevo más tiempo de sacerdote que de cualquier otra realidad, ¿no? Y yo lo recibí teniendo 8 años y yo lo alenté y lo sigo alentando. Yo en la parroquia tengo 4 críos en el seminario menor, ¿no? Y aliento a los niños y tengo un montón de monaguillos. Creo firmemente que se puede encontrar la vocación después de un noviazgo. Resulta que uno ve que no es eso a lo que Dios le llama. Se puede encontrar la vocación después de una carrera universitaria. Vosotros aquí, gracias a Dios, hay testimonios preciosos de algunas personas que nos lo han contado. Claro que se puede recibir la vocación en cualquier momento, pero es verdad que también en la infancia y en la adolescencia. ¿Cómo no va a recibir un niño inocente con más claridad una palabra que Dios le da? Ahora, eso hay que cuidarlo después. Por eso es tan importante cuidarlo en la familia, pero cuidar un ámbito adecuado como es un seminario. O sea, los seminarios menores son más necesarios ahora que nunca. Pero es verdad que también los seminarios menores tienen que cuidarse y por lo tanto es fundamental la intervención de las familias en ellos. Pero yo estoy muy agradecido de cuando yo fui seminarista o cuando yo fui formador y soy consciente y me duele en el corazón todo lo que nos haya hecho bien, yo no haya podido hacer bien u otros hayan hecho mal. Por supuesto que no nos cansamos de pedir perdón, pero pedir perdón no quiere decir que no sea necesario y que no sea algo que Dios desea para su Iglesia, que desde niños Dios siga llamando y encuentre respuestas.